Estas son las vigas y estas son las columnas. Cuando tenemos algo como esto, digamos en forma de cuadrícula rectangular, que tenemos vigas y columnas, a esto se le denomina pórtico, o esto es un sistema aporticado. Esto que está acá sería, lo que estamos viendo ahí es un sistema aporticado, cuando tenemos así vigas horizontales y columnas verticales. Y a este dibujo, donde tenemos la viga y columna, esto completo sería, esto que estamos dibujando es un pórtico. Ahí tenemos nuestras vigas de carga, porque estas eran las luces mayores, ¿no? Las de 5 metros, ¿no? Recuerden, ¿no? Esto era ¿cuánto era esta luz? Esta creo que eran 560, ¿no? Estas dos. Esta y esta eran 560, ¿no? Y esta era 5.7 y teníamos dos voladitos, ¿verdad? El de la izquierda 1,2 1.5 1.4. Ese era nuestro pórtico, ¿no? Recuerda que estas son nuestras vigas de carga en el eje, vamos a suponer en el eje A. Eran las luces mayores, ¿no? Estas son las vigas de carga. Las vigas, por supuesto, están apoyadas ¿dónde? Se apoyan en columnas. Pero para determinar la altura de la viga, utilizábamos la misma tabla, ¿no? La misma tabla de losas, específicamente la fila de losas nervadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la altura de esta viga, de esta que está acá, yo lo que tengo que ver es que tiene, o sea, esta es la viga completa. Esta viga completa tiene 1, 2, 3, 4 apoyos. Esta viga completa, o cualquiera de estas vigas. O sea, si yo analizo esta viga, las vigas se apoyan en columnas. 1, 2, 3, 4 apoyos. Esa ya no sería simplemente apoyada. Recuerden que el tramo, cada tramo, los volados sí están aparte, los voladizos, que son los que nomás que tienen apoyo de un lado. Esos son los voladizos. Tienen el otro extremo en el aire, libre. No tienen soporte en el otro extremo. O sea, estos son los dos voladizos. Pero cada tramo hay que analizarlo independientemente. Y para analizar el tramo, ustedes tienen que ver primero si el elemento, la viga, tiene solamente dos apoyos. Porque si solamente tiene dos apoyos, se le denomina como simplemente apoyada. Esta viga no es simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4 apoyos. O sea que aquí no aplica la columna de simplemente apoyada de la tabla. Entonces, cuando voy a analizar un tramo, yo lo que tengo que ver es si tiene tramo a la izquierda y si tiene tramo a la derecha. Entonces, si yo voy a analizar este tramo, nomás que tiene un extremo continuo, que sería porque tiene un tramo a la derecha. Si voy a analizar este tramo, ambos extremos continuos, ¿no? Porque este tramo tiene a la izquierda un tramo y a la derecha un tramo. Y si voy a analizar este tramo, un extremo continuo. O sea, tienen que ir analizando tramo por tramo. Y van a ver, digamos, dos casos. Si solamente hay dos apoyos, solamente aplican la columna de simplemente apoyada. Porque si solamente hay dos apoyos, solamente hay un tramo. Si solamente hay dos apoyos, un tramo. Y esa condición se le llama simplemente apoyada. Si tiene más de dos apoyos, ahí sí tienen que ver, si tiene más de dos apoyos, si tiene 3, 4, 5, ahí sí tienen que ver si es un extremo continuo o dos extremos continuos para cada tramo. Y habíamos dicho que recuerden que las vigas sí podían hacer alturas diferentes, ¿ok? O sea, yo pudiera tener en un plano que la viga se vea así, que de pronto aquí sea más baja, que aquí sea más alta. O sea, yo pudiera tener en una viga, claro, aquí van las columnas, ¿no? Pero yo pudiera tener cambios en la altura de la viga. O sea, yo pudiera tener un plano donde aquí el volado tenga menor altura, aquí la viga sea más alta, ¿no? Eso es posible. En la losa no. En la losa sí tengo que escoger un solo espesor para toda mi planta. Entonces yo pudiera tener así. O sea, para que vean que la altura es variable. La altura de la viga puede cambiar.
eso no importa. Ah, por cierto, también aquí por supuesto pueden saber cuál es la luz máxima que le pueden dar a un volado, ¿no? Porque para el volado, aquí tiene que ver cuánto, entre qué divido, si quiero hallar el espesor de un volado, el factor, ¿cuál es el número? 8, ¿verdad? L sobre 8. O sea, si yo tengo aquí 8, en el caso de un volado, cuando lo pasen a multiplicar acá, ¿cuánto les daría? 2 metros. Un volado. Para losa, el volado debería tener 10. máximo 2 metros, tal vez un poquito más si utilizan mayor espesor. Pero no pueden tener volados de 5 metros. Porque si colocan aquí 5 metros, cuando lo dividan entre 8, entonces les va a dar un espesor que sobrepasa el máximo que aparece en la tabla. O sea, les va a dar de más de 35. Los volados son 2 metros, 2 metros y tanto, ¿no? Ese es el espesor, la luz que debe tener máximo un volado. Ok. Para las columnas, que es lo que nos tocaría ahora, o sea, ya tenemos losas y vigas de carga. ¿Qué pasaba con las vigas de amarre? Que habíamos dicho que pasaba con las vigas de amarre. En el caso de una losa como esta, ¿no? Más nervada, que está armada en una dirección, que la viga de amarre no va a recibir carga. Cuando tenemos losas armadas que están armadas en una dirección, las de amarre no reciben carga. Y decíamos que las de amarre iban a quedar de altura igual al espesor de la losa. O sea, las vigas de amarre van a quedar del mismo espesor que les haya dado, no hay que calcularlo, ¿no? A menos que hayan colocado una losa maciza. Porque si colocan una losa maciza, es más pequeña la losa y la viga se va a ver, porque las fórmulas para viga, los números para viga son, recuerden, más pequeños. Para vigas y losas nervadas, los números estos con los que vamos a dividir son más pequeños que para macizas. Entonces, claro, cuando ustedes calculen la losa, les va a dar un espesor más pequeño, pero si van a calcular la viga, les va a dar, ahí sí tienen que calcular. O sea, si yo les digo que vamos a utilizar una losa maciza, tienen que calcular tanto la losa maciza como las vigas de amarre. ¿Ok? Pero si yo les digo que la losa es nervada, lo que les dé para la losa nervada se lo colocan a la viga. ¿Ok? ¿Me explico? Vamos con las columnas. Las columnas, en verdad, la norma no tiene una tabla para calcular las dimensiones. Yo les voy a dar acá simplemente una formulita de referencia que es bastante, les sirve bastante. Para las columnas, ustedes saben por supuesto que las columnas, las vigas le van, por cada piso, las vigas le van transfiriendo la carga a la columna. Entonces, a medida que vamos bajando, la dimensión de la columna debe ir incrementando, ¿no? Porque está soportando más peso, está soportando más nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como fórmula sencilla, ustedes van a arrancar con esta. Esta sería, se supone que estas columnas serían las de menor dimensión, ¿no? Porque solamente están soportando el techo, ¿verdad? Las columnas del segundo piso solamente soportan techo. Entonces vamos a empezar con esta. Estas serían las más pequeñas. Para calcular la dimensión, o sea, suponiendo que mi columna, vamos a colocar que mi columna es cuadrada, L por L. Vamos a suponer que mi columna es cuadrada. Entonces vamos a empezar dimensionando esta columna, la que soporta el techo. Entonces esta dimensión la vamos a estimar, es una formulita estimada, dividiendo esta altura, la altura que tenga el piso, entre 2. Vamos a estimarlas así, de una manera muy sencilla. O sea, la dimensión de mi columna cuadrada, L por L, se calcula dividiendo la altura libre o la altura de entrepiso entre 12. Vamos a utilizar este factor. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, aquí voy a utilizar, mi altura va a ser 2,80 metros. Mi altura de entrepiso, 2,80 metros. Entonces, bueno, me daría que mi dimensión sería 2,8. Simplemente lo divido entre 12. Y eso me daría la dimensión de la columna que va a soportar el techo. 0,23 metros. 0,23. Vamos a llevarlo a centímetros, lo multiplicamos por 100. Esto me daría
23 23 centímetros. Todavía no vamos a redondear. Entonces mi columna aquí me está dando de esa dimensión, más o menos, de 23 por 23. Y ya está. Para ir calculando cada columna inferior a esta dimensión, o sea, para este piso, o sea, las columnas que están en el primer piso, simplemente van a tomar el valor que les dio la del techo, o sea, a medida que vayan bajando el nivel, que me dio, digamos, 23 centímetros, y le van a ir agregando 2 centímetros y medio por cada nivel que bajen. Le van a sumar 2 centímetros y medio por cada nivel que bajen desde el techo. Entonces, por ejemplo, aquí me daría ¿cuánto? Aquí me daría 25,5. Y sigo bajando, bueno, voy sumando 2 y medio. O sea que aquí, al nivel de arriba, a los 25,5, también le vuelvo a sumar 2,5 centímetros. 2,5 centímetros por cada nivel. Profe, ¿qué significa el 2,5? Es un factor que vamos a ir agregando por cada piso que bajemos. Ese factor, digamos, trata de estimar cuánto se incrementa la columna por cada piso que le sumemos. Vamos a suponer que se va a incrementar en 2,5 centímetros. Entonces aquí daría ¿cuánto? 28. 28 centímetros. ¿Okay? Esas serían las dimensiones de la columna. O sea, es una fórmula, repito, muy empírica, ¿no? Pero ahí tienen una idea de qué dimensiones van a ser las columnas en concreto. Empiezan entonces con la que soporta el techo. Esa simplemente, claro, esta altura es típica, ¿verdad? Esta altura de piso es típica. Simplemente a la altura de entre pisos, para la que soporta el techo, la dividen entre 2. Y ya. Y esa va a ser la dimensión. La llevan a centímetros, todavía no redondeemos, ¿no? Y le vamos a ir sumando, cada nivel que bajemos le vamos sumando 2,5 para considerar que ahora tiene otro piso, que esa columna que estoy ahora trabajando tiene un piso más que soportar. ¿Ok? La vamos incrementando en 2,5 hasta que lleguen a la que esté en planta baja. Y al final, después que tenga todo calculado, ahí sí la redondeo, ¿no? Porque hemos dicho que en concreto las dimensiones siempre tienen que ser múltiplos de 5. Entonces ahora sí redondeo al final. Entonces esta al múltiplo de 5 más cercano. 25. Esta la ponemos de 25. Esta, fíjense, la dejo de 25. Aquí no hay problema ese que teníamos en la losa, ¿no? Que decíamos que si colocábamos por debajo había que colocar una nota de que había que calcular flechas. Aquí no. Te redondean al más cercano. Esta sería también de 25 y esta de 30. Entonces aquí tenemos nuestras columnas. O sea, estas van a ser de 25 por 25. Esta también es de 25 por 25. Y esta es de 30 por 30. Profe, una pregunta. O sea, veníamos hablando de que las columnas de arriba tenían que ser más pequeñas que las de abajo. Sí. Pero las de los últimos dos pisos, o sea, no afecta que sean del mismo tamaño. No, porque incluso esto es como una fórmula estimada. Puede ser que aquí requiera menos, ¿no? Pero ustedes van a ver, normalmente en una edificación de varios pisos, van a ver que hay columnas que, para aprovechar el encofrado, se mantiene la dimensión por lo menos 2 niveles. O sea, usted no va a ver una edificación que cada vez que suben un piso la columna se hace más pequeña, no. Van a ver que, por ejemplo, 30 por 30 se mantiene en planta baja y primer piso. Porque también hay costos de lo que es el encofrado de la columna. Y en tal caso, no importa que tenga la misma dimensión, lo que pudiera cambiar es el acero. O sea que de pronto esta columna, a pesar de que las dos son de 25 por 25, como esta está soportando más peso, esta columna acá va a llevar más acero que acá. O sea, las dos van a tener la misma dimensión, pero esta más acero que esta. ¿Okay? En la columna, nosotros creo que lo habíamos hablado en una clase, también van a tener que mínimo tienen que colocar de la columna 4 cabillas, la principal, 4 cabillas de media también, como en la viga. En la viga nomás que también tenía 4 cabillas de media. Y recuerden que también tenemos un acero, ¿no? En general, ¿cómo se le llama acero? A este acero, longitudinal o transversal. Ahí.
que estoy dibujando. ¿Este acero cuál es? Este acero que estoy dibujando es el transversal. Que en el caso de la columna, ¿cómo se le llama al acero transversal? Ligadura. ¿Ok? En la viga se le llama ¿cómo? Estribo. En la viga, ¿no? En la viga se llama estribo. Y en las columnas se le llama, esto sería la ligadura.